Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el doctor Augusberto Montúfar Valer, cirujano del aparato digestivo con entrenamiento en trasplante de órganos. En esta oportunidad les voy a mostrar este noveno video de un tema bastante frecuente que está en relación a la anatomía del intestino delgado. Vamos a aclarar un poco. Como, como ustedes ya sabrán, para recordarles que el intestino delgado está formado por el yeyuno e ilion y es continuación del duodeno, ¿no? El intestino delgado desemboca en la válvula iliocecal y está en el ciego, que es parte del colon ascendente, ¿ok? Se divide anatómicamente y fisiológicamente en dos porciones, el yeyuno, que es proximal, y el ilion, que es distal. Normalmente el intestino en en el cadáver llega a medir aproximadamente unos 8 metros, pero en el vivo aproximadamente unos 5 metros, ¿ok? Ya, el intestino está formado por aproximadamente unas 15 a 16 asas intestinales. Y esas asas intestinales tienen un segmento proximal y un segmento distal y un codo. ¿Sí? El segmento proximal también se llama aferente y el distal se llama eferente, ¿no? El intestino tiene dos caras convexas, un borde mesentérico, que está en relación al mesenterio, por donde ingresan los vasos, y el borde antimesentérico. ¿Sí? La disposición de estas asas intestinales es de la siguiente manera. El yeyuno proximal, generalmente las asas son horizontales y ocupan la parte superior del abdomen, de la cavidad abdominal. ¿Ya? El- las asas yeyunales distales tienen una dirección oblicua y ocupan el mesogastrio hasta la fosa ilíaca. ¿Ok? Y el intestino, en la parte distal, que es el ilion tiene una disposición vertical de sus asas intestinales y están entre las fosas ilíacas y la cavidad pélvica. Y el último segmento del intestino delgado es ascendente, que tiene más o menos unos 15 centímetros. Tenemos que recordar que a 80 centímetros de la válvula iliocecal se encuentra una estructura que se llama el divertículo de Meckel, ya que en el 10 al 20% de los casos se puede encontrar hasta un metro o un metro y medio este divertículo. Ya este divertículo es un divertículo verdadero porque tiene todas las capas y tiene su propia vascularización. ¿Ok? En este divertículo normalmente asciendan mucosa ectópica, gástrica o pancreática, que hace que a este nivel se presenten inflamaciones, hemorragias, perforaciones, fístulas y algunas veces cuadros oclusivos por intususcepción. ¿Ok? Y por eso es que es importante en el momento de las cirugías, eh, algunas veces se tiene que explorar hasta un metro y medio el intestino delgado para cerciorarnos de que no haya nada y que no quede un divertículo complicado. ¿Ok? Eso es en líneas generales el intestino delgado. Es la parte más móvil, es la parte más móvil del- de la cavidad abdominal, de los órganos gastrointestinales. Este intestino delgado está adherido al peritoneo parietal posterior por su mesenterio, y este mesenterio tiene tres partes. El mesenterio tiene tres partes. La raíz, que esta raíz se dirige desde L2 más o menos del lado izquierdo, al lado izquierdo de L2 en dirección oblicua descendente de izquierda a derecha hasta la articulación sacroiliaca derecha.
¿ya? Entonces tiene forma S itálica, alguna vez una L. Esta es la raíz del mesenterio. La otra parte del mesenterio es la porción móvil, es la que va de la raíz al intestino y tiene diferente conformación y le permite tener la movilidad que tiene el intestino delgado. Y luego tenemos la porción intestinal, que es al, la que rodea al intestino, ¿no? Esta raíz, este mesenterio divide la cavidad abdominal inframesocólica, divide en dos partes, ¿no? El espacio mesentérico cólico derecho y el izquierdo, ¿ok? Eso es en relación a eso, ¿no? Por este mesenterio está transcurriendo la arteria y vena mesentérica superior, y de ahí se desprenden las ramas derechas e izquierdas de la arteria mesentérica, que vamos a hablar en un ratito más adelante. ¿Ok? Ahora, la irrigación del intestino delgado está básicamente hecha por la arteria mesentérica superior. Este es un corte sagital de la cavidad donde vemos el nacimiento del primer tronco impar que tenemos en nuestro organismo, que es el tronco celíaco. A 1,5 centímetros, 2 centímetros, se encuentra el nacimiento de la arteria mesentérica superior y debajo del duodeno, a unos 3 o 4 centímetros, nace la arteria mesentérica inferior. Estas arterias se encargan de irrigar todo el tracto gastrointestinal. ¿Ok? Entonces, la irrigación del intestino delgado está dada por la arteria mesentérica superior, básicamente. ¿Ya? Esta arteria mesentérica superior nace de la cara anterior de la aorta a nivel de L1, como les dije, a 1 o 2 centímetros del tronco celíaco. ¿Ok? ¿Ya? Una vez que nace el, la arteria mesentérica superior, desciende haciendo lo que se conoce como el compás aorto-mesentérico. Esta arteria tiene un calibre de aproximadamente 1 centímetro, más o menos, ¿ya? Y al descender cruza la cara anterior del duodeno, ¿ok? Y pasa por detrás del páncreas, es retropancreático, ¿ok? Y luego ahí se introduce en ambas hojas del mesenterio, ¿no? Entonces, esta arteria mesentérica va a formar el compás aorto-mesentérico asiento de algunas patologías, que vamos a hablar en un ratito. Entonces, la arteria mesentérica tiene dos partes principalmente, el segmento retroperitoneal y el segmento intraperitoneal, ¿ok? El segmento retroperitoneal y el segmento mesentérico, ¿ok? Este segmento intraperitoneal es el que se conoce como el compás aorto-mesentérico. ¿Ya? Dentro de este compás aorto-mesentérico, nosotros encontramos la vena renal izquierda, el uncus pancreático y la tercera porción del duodeno. ¿Ya? Esas son las principales estructuras que atraviesan. Cuando este compás aorto-mesentérico está este, muy agudo, puede ocasionar un síndrome obstructivo que se conoce como el síndrome de Wilkie, ¿no? Es un cuadro obstructivo intestinal alto, ¿ya? Este, que ocasiona el como si fuera un síndrome pilórico, o sea, náuseas, vómitos precoces, ¿no? Ese es el síndrome de Wilkie. Y también puede comprimir la vena renal. Y a esa patología se le conoce como este, el síndrome del cascanueces. ¿Ok?
Acá tenemos un esquema de esas patologías que estamos hablando, ¿no? La obstrucción del duodeno y de la vena renal, ¿ok? Acá es lo que les decía, ¿no? El síndrome de Wilkie, que obstruye el duodeno, y el síndrome de cascanueces, que obstruye la vena renal. Ahora, una vez que la arteria desciende, atraviesa cruza la arteria, la tercera porción del duodeno, se va a ubicar en un espacio vascular que se conoce como el cuadrilátero de Rougier, ¿ya? El cuadrilátero de Rougier, ¿ya? Este cuadrilátero de Rougier está formado es una estructura de difícil disección, el acceso es un poco complicado. Está formado por la vena mesentérica, por la vena mesentérica superior, está por la vena mesentérica inferior, el tronco esplenomesoraico y la vena renal izquierda. Esos son los límites de ese cuadrilátero de Rougier. Y la arteria pasa por el lado izquierdo, transcurre por el lado izquierdo este, de la vena mesentérica, ¿ok? Acá está la conformación del tronco de la vena porta, ¿no? Para estar adelantándoles un poco que la vena porta es, va a recoger sangre de la mayor parte del tracto gastrointestinal y está formado por la unión del tronco esplenomesoraico, que es este, y de la vena mesentérica superior. Y este tronco esplenomesoraico se forma por la unión de la vena mesentérica inferior y de la vena esplénica. ¿Ok? Acá hay una disposición un poco, una variante de ese cuadrilátero de Rougier. ¿Ok? El segmento intraperitoneal, el segmento intraperitoneal en el segmento intraperitoneal tenemos que una vez que cruza el duodeno y el páncreas, se va a introducir en la raíz del mesenterio y en el mesenterio, y a ese nivel va a originar las ramas derechas y las ramas izquierdas, del, las colaterales derechas e izquierdas de la arteria mesentérica superior. Las colaterales pueden ser derechas e izquierdas. Las colaterales derechas, la primera rama de la colateral derecha es la pancreato duodenal superior, ¿ya? La pancreato duodenal inferior, perdón, porque la superior viene del tronco celíaco. Entonces, la primera rama, la primera rama de la arteria mesentérica es la pancreato duodenal inferior, que a su vez se divide en anterior y posterior, que se van a anastomosar con las arterias pancreato duodenales superiores, anterior y posterior, y forman los arcos vasculares anterior y posterior de la cabeza y el duodeno. ¿Ok? Luego, del nacimiento de esa, tenemos la segunda rama que emite esta arteria es la arteria del ángulo duodeno-yeyunal, que va a dirigirse justamente al ángulo duodeno-yeyunal o al ángulo de Treitz. La siguiente rama que emite la arteria mesentérica superior es la arteria cólica media, que algunas veces está presente y otras veces no está presente. Ya esta cólica media va a irrigar al colon transverso. Luego tenemos la arteria cólica superior derecha, ¿no? La arteria cólica superior derecha, ya que va a irrigar al colon ascendente. Esas son las ramas colaterales, porque ¿cómo se llama? La rama terminal de la arteria, una de las ramas terminales de la arteria mesentérica es la bíceps-apendículo-cólica, ¿ok? Entonces, esas son las ramas colaterales derechas de la mesentérica superior, la pancreato duodenal inferior, la arteria del ángulo duodeno y ayunal, la arteria cólica media, que algunas veces está presente, y la arteria cólica derecha superior. Ok, seguimos.
Las ramas colaterales izquierdas son las ramas yeyunales. ¿Ya? Estas ramas yeyunales son más o menos entre 15 y 18 ramas. Una vez que emergen estas ramas, van a formar los arcos de primer orden. Esos arcos de primer orden luego forman arcos de segundo, de tercero y hasta de cuarto orden. ¿Ya? Los arcos que están próximos al asa intestinal, se le conoce como el vaso paralelo de Dewey, ¿ya? El vaso paralelo de Dewey. Y de esos vasos, de esos vasos paralelos, se desprenden los vasos rectos que van a irrigar al intestino. ¿Ok? Así es. Entonces, dentro de esta vascularización, tenemos que hacer una mención especial de la irrigación del ángulo duodeno y yeyunal y del segmento ilial. ¿Ok? El ángulo duodeno y yeyunal está irrigado básicamente por la arteria del ángulo duodeno y yeyunal, ya que también forma parte del arco vascular de la cabeza del páncreas, que se conecta con el tronco celíaco. Y también está irrigado mediante una anastomosis con la arteria yeyunal, con la primera arteria yeyunal. ¿Ya? Entonces, para que se den cuenta que este ángulo duodeno y ayunal tiene flujo sanguíneo también del tronco celíaco mediante los arcos vasculares anterior de la cabeza del duodeno, ¿ok? Listo, entonces así tenemos. Ahora, en la región distal, unos 15 centímetros aproximadamente, está irrigado por una anastomosis formada por la arteria recurrente ileal del, de la bisecuapendiculocólica, que se anastomosa con la última arteria ileal de la arteria mesentérica, ¿no? Este arco vascular es importante, aunque en estudios, en investigaciones se ha visto de que no existe tal compromiso en caso de ligarse la arteria bisecuapendiculocólica, no se corta la vascularización de esa zona. Ya, solo para mencionar, pero que existen esos dos puntos críticos. Finalmente, tenemos que la arteria terminal de la mesentérica es la arteria bisecuapendiculocólica. Esta arteria bisecuapendiculocólica va a formar una cólica derecha inferior, una arteria fecal que tiene dos ramas anterior y posterior, la arteria pendicular que va a irrigar al apéndice y la arteria ilial, ¿no? Entonces, la arteria recurrente ilial. Entonces, esas son las ramas de la bisecuapendículo-cólica. ¿Ok? Entonces, en relación a la irrigación del intestino es de esa manera. Ahora, este, vamos a continuar. Estas son las ramas yeyuno ileales izquierdas, ¿no? Acá estamos viendo un esquema de los arcos vasculares. Recuerden que el arco más próximo al asa yeyunal se llama el vaso paralelo de Dewey, perdón. Y de ahí salen los vasos rectos que hacen una extensa anastomosis intramural, de tal manera que algunas veces en cuadros de trombosis, esos segmentos mantienen su irrigación, ¿ok? Listo. Esta es la irrigación terminal que habíamos hablado de la arteria bisecuampendiculocólica, ¿no? Entonces, el segmento ileal distal, los últimos 15 centímetros, están irrigados por la arteria recurrente y una rama ileal, ¿ya? Hay un plexo vascular. Estas son las ramas terminales que ya habíamos mencionado, la cólica derecha inferior, la bisecal, la pendicular y la rama recurrente ideal. Son ramas terminales de la arteria mesentérica superior. Ahora, en cuanto
En cuanto a a las anastomosis que existen y los puntos críticos que existen en este, ¿cómo se llama? Acá lo vamos a ampliar un poco. Entre la arteria mesentérica y, y el tronco celíaco, acá nosotros tenemos unas anastomosis, este, que se dan entre la arteria mesentérica superior y el tronco celíaco. ¿Ya? Estas anastomosis generalmente son de las arcadas, a través de las arcadas pancreato-duodenales que se conocen como anastomosis de Río Branco, ¿ya? Y también hay algunos vasos intersegmentarios, que son rezagos embriológicos que normalmente están obliterados, así como la arteria y la vena umbilical, pero que en algunos casos estos se recanalizan y se conocen como vasos anastomóticos de Buller, ¿ok? Listo. Entonces, esas son las anastomosis entre el tronco celíaco y la mesentérica superior. Ahora, otras anastomosis, nosotros tenemos otras anastomosis entre las dos arterias mesentéricas, tanto la mesentérica superior como la mesentérica inferior, que nosotros lo conocemos, pero acá vamos a repasar. Entonces, tenemos que recordar que la disposición de los vasos tienen bastantes variantes anatómicas. Por ejemplo, en este caso no hay cólica media, y en este caso sí hay cólica media, ¿no? Entonces, el arco de Riolano se forma de una anastomosis que hay entre la arteria cólica media y la arteria cólica izquierda. Cuando esta cólica media no existe, la anastomosis se hace de frente de la arteria cólica derecha con la arteria cólica izquierda, que en ese caso se llama el arco vascular de Halle. ¿Ok? Esa es la diferencia. Cuando es de cólica derecha a cólica izquierda, se llama arco de Halle. Cuando es de la cólica media a la cólica izquierda, el arco de Rolano. Y la arcada marginal de Drummond es la arcada que se encuentra todo el colon, en todo el colon, ¿no? Esta es la arcada marginal de Drummond, ¿ya? Este, ahora, nosotros tenemos algunos puntos críticos, a este nivel. El punto crítico de Sudeck es el punto crítico que existe en el colon sigmoides. Y hay otro punto crítico, de Griffith que está en el ángulo esplénico del colon. Recuerden, ¿no es cierto? Entonces, en el ángulo esplénico tenemos el punto crítico de Griffith y en el sigmoides tenemos el punto crítico de Sudeck. ¿Ok? Listo, muchachos, vamos a continuar. Las venas. Vamos a reducir un poquito más. Entonces, el sistema venoso del, del colon, el sistema venoso del colon, del tracto gastrointestinal, básicamente está el colon derecho, el intestino delgado y el colon derecho y la mitad del colon transverso, tienen un drenaje hacia el sistema porta mediante la arteria mesentérica superior. La otra parte del colon izquierdo, que es el resto del transverso, el descendente, el sigmoides y la parte superior del recto, van a drenar en la vena porta mediante la arteria mesentérica inferior. El vaso, el vaso drena a la vena porta a través de la vena esplénica. Esta vena esplénica se junta con la vena mesentérica inferior y forman el tronco espleno-mesaraico. Este tronco espleno-mesaraico se va, se va a unir con la vena mesentérica superior y van a formar la vena porta, que es la vena que va a drenar hacia el hígado.
Entonces, este es el sistema Porta, ¿ok? Ese es el sistema Porta, ¿ya? Ahora, a este nivel, a este nivel en la, en la vena mesentérica superior, aquí en la vena mesentérica superior, acá hay un esquema un poquito más exactamente, ¿no? Acá tenemos el esquema de la conformación del tronco celíaco, digo, de la vena porta, ¿no? El, entonces, en la vena mesentérica superior, este es un reparo importante, ¿no? A esta vena porta también son sus afluentes las venas gástricas izquierdas, anterior y posterior, ¿ok? Entonces, la vena mesentérica va a recibir un tronco que se llama el tronco gastrocólico de Henle. Este tronco gastrocólico de Henle está formado por tres afluentes principales: la pancreato duodenal inferior anterior, ya, la gastroepiploica y la cólica superior derecha. Esos son los tres vasos que forman: la gastroepiploica, la cólica y la pancreato duodenal inferior. Esos tres vasos van a llegar a, a desembocar en la vena mesentérica, formando lo que se llama el tronco gastrocólico de Henle, que es una estructura importante al momento de nosotros realizar una pancreatoduodenectomía. ¿Ok? Listo. La inervación. La inervación del, la inervación del intestino este, es similar casi en todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, la inervación del intestino se da básicamente por el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico. Este sistema nervioso entérico tiene dos plexos: el plexo mientérico, o de Meissner, y el plexo submucoso, de Meissner, perdón, y el plexo mioentérico de Auerbach. El plexo submucoso de Meissner, ya, que está entre la capa muscular profunda y la capa submucosa. A ese nivel se encuentra el plexo submucoso, y el plexo mientérico, que está entre las dos fibras musculares, ya, entre la muscular y la circular. Es el plexo mientérico de Auerbach. Y en la parte profunda está el plexo mientérico de Meissner. ¿Ok? Listo. ¿Ya? Otro sistema, este, bueno, este sistema nervioso entérico, básicamente lo que hace es que tiene neuronas especializadas que hacen, que secretan acetilcolina, serotonina, la GABA y un gran número de polipéptidos, ¿ya? Algunas de ellas actúan como transmisores sinápticos, ¿ok? Listo. Y también está inervado por el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático, ¿no? Nosotros tenemos las fibras preganglionares parasimpáticas y las fibras postganglionares simpáticas, ¿ok? Esa es la inervación del intestino. Acá hay un esquema bastante bonito de todo lo que es el sistema nervioso parasimpático y simpático del intestino. Fíjense que están saliendo los nervios preganglionares, llegan al ganglio por la raíz blanca, ¿no? Y se van a dirigir al intestino, ¿ok? Entonces este es un esquema bien, bien, bien interesante de la inervación del intestino. El drenaje linfático, que es un aspecto importante, de la, de la anatomía del tracto gastrointestinal. Entonces,
Ahora vamos a ampliar un poco. Ya, entonces el drenaje linfático básicamente está dado por el drenaje linfático yeyuno ileal, ¿no es cierto? Entonces, estos ganglios que son aproximadamente en número de 100 a 200 van a tener tres grupos ganglionales. Los yuxta intestinales, que son ganglios pequeños que están próximos al intestino delgado, los ganglios intermedios que están a lo largo de las arcadas vasculares de primer orden y los ganglios centrales. ¿Ya? Los ganglios son los ganglios que reciben todo el drenaje linfático del intestino. ¿Ya? Este último ganglio, grupo de ganglios, ¿ya? Van a ir hacia el tronco lumbar izquierdo. Y este tronco lumbar izquierdo junto con el tronco lumbar derecho forman la cisterna de Pequet, ya esta cisterna de Pequet, que finalmente va a desembocar en el conducto torácico, ¿ok? Entonces, ese es el drenaje linfático del intestino delgado. Tiene tres grupos ganglionares, los ganglios yuxtaintestinales, los ganglios intermedios y los ganglios centrales que drenan a la, al cisterna de Pequet, que esos van a drenar en el conducto torácico. ¿Listo? Excelente, muchachos. Bueno, eso es lo que más o menos los aspectos más importantes en lo que respecta a la anatomía quirúrgica del intestino, ¿no? Son detalles que nos van a permitir conocer y ampliar nuestro conocimiento en lo que respecta a la anatomía quirúrgica del abdomen. Así que muchachos, un gran saludo, espero que les haya servido. Saben que me pueden contactar en cualquier momento y hacerme cualquier consulta. Un saludo y siempre con mentalidad positiva.